A la mañana siguiente, el silencio entre nosotros era insoportable. Laura evitaba mirarme. Se movía por la casa como un fantasma, recogiendo cosas, preparando café, fingiendo normalidad. Yo la observaba sin decir nada, intentando contener la rabia que hervía en mi interior. Todo me gritaba por una explicación, pero también había una parte que tenía miedo de escucharla. Finalmente, me atreví a romper el silencio. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué hiciste algo así? Ella se quedó quieta, con la mirada clavada en la taza. Tardó unos segundos en responder. Porque tenía miedo de perderte. Sus palabras me descolocaron. ¿Perderme? ¿Por qué ibas a perderme? Ella suspiró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú ya no eras el mismo. Desde hace meses estabas distante, frío, siempre ocupado, siempre cansado. Yo sentía que ya no me mirabas igual. Pensé que si te decía que estaba embarazada, todo volvería a ser como antes. Por un momento me quedé sin palabras. Era una confesión absurda, pero sonaba tan desesperadamente humana que no supe si gritarle o abrazarla. Sin embargo, algo dentro de mí no encajaba. Su explicación podía justificar el principio, pero no los meses de mentira, no la perfección con la que había mantenido su farsa. Así que insistí. Eso no explica todo. Los test falsos, las ecografías, las citas inventadas, eso no se hace por miedo, Laura. ¿Qué más estás ocultando? Su rostro cambió. Pasó del llanto a una especie de rigidez, como si hubiera recordado algo que no quería decir. Bajó la mirada y murmuró, «No puedo contártelo». Aquello me encendió la furia. «¿No puedes o no quieres?», le grité. Ella tembló, y entonces dijo algo que heló la habitación. «Si te lo digo, vas a odiarme para siempre». La rabia dio paso al miedo. En ese instante, entendí que lo del embarazo era solo la punta del iceberg, que detrás había algo mucho más oscuro. Me marché de casa sin decir una palabra. Necesitaba espacio, aire, claridad. Pasé horas conduciendo sin rumbo, tratando de ordenar mis pensamientos. La imagen de su rostro llorando, la voz temblorosa repitiendo que lo hacía por miedo, se mezclaba con una sensación de engaño profundo, como si toda nuestra relación hubiera sido una mentira. Esa noche no volví. Dormí en el coche, incapaz de enfrentarme a ella. Al día siguiente, revisé nuestras cosas, sus papeles, su teléfono, cualquier pista que me ayudara a entender. No soy de los que revisan el móvil de su pareja, pero en ese punto la confianza ya estaba rota. Encontré algo que me cambió por dentro, un número desconocido guardado como Clínica 9. Había decenas de mensajes, pero ninguno hablaba de citas médicas. El primero decía, «No puedo seguir con esto, me siento culpable». El segundo, enviado por el mismo número, respondía, «Aguanta un poco más, él no puede saberlo todavía». Y el último, de hacía solo 2 días, era el más perturbador. «Recuerda lo que está en juego, Laura. Si hablas, todo se arruina». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquello no era una mentira improvisada, era algo planeado. Había alguien más involucrado. La confronté esa misma tarde. Llegué a casa sin saludar, le tiré el teléfono sobre la mesa y le dije, «¿Quién es de la Clínica 9? Su rostro se puso blanco. «No, no es lo que crees», tartamudeó. «Entonces explícame qué es». Laura se derrumbó. Cayó de rodillas, llorando como si todo el peso del mundo la aplastara. «Por favor, no me odies», dijo. «Solo quería protegerte». Esa frase me enloqueció. «¿Protegerme de qué?», le grité, y entonces lo dijo. «De él». No entendí al principio. «¿De quién?». Ella levantó la mirada lentamente, y por primera vez vi miedo en sus ojos. «De tu hermano». Sentí que me arrancaban el aire. «¿Qué tiene que ver mi hermano en todo esto?», pregunté, con la voz quebrada. Ella tragó saliva y dijo algo que jamás olvidaré. El bebé que fingí tener, era para cubrir algo que pasó entre nosotros». Por un instante, el mundo se quedó en silencio. Las paredes parecían moverse, el suelo temblaba bajo mis pies. No podía procesarlo. «¿Qué estás diciendo?». Ella rompió a llorar. «¿No fue planeado? Te juro que no. Fue una noche, una sola vez. Yo estaba destrozada, tú estabas distante, y él apareció justo cuando más débil me sentía». No podía creer lo que escuchaba. Mi mente se negaba a aceptar esas palabras. «¿Me estás diciendo que te acostaste con mi hermano?». Ella asintió, entre lágrimas. «Sí, pero me arrepentí al instante. Quise olvidarlo,
fingir que no había pasado. Pero cuando creí que estaba embarazada, entré en pánico. No sabía de quién era. Cuando el test dio negativo, fingí que seguía embarazada para ganar tiempo, para pensar qué hacer, para evitar que lo descubrieras. Todo dentro de mí se quebró. La furia, el asco, la tristeza, el amor que todavía sentía por ella, todo se mezcló en un caos imposible de contener. No supe si gritar o llorar. Solo la miré, con el alma hecha trizas. ¿Y él? Logré decir. Él sabe que lo fingiste. Ella negó con la cabeza. No. Le dije que todo estaba bajo control. Pero me ha estado presionando. Él también tiene miedo. En ese momento lo entendí todo. El número del mensaje, el miedo, las evasivas. Todo encajaba en un rompecabezas enfermizo. Mi esposa había fingido un embarazo para encubrir una traición con mi propio hermano. Y lo peor de todo era que aún había algo más que no me estaba diciendo. Porque en su mirada, detrás de las lágrimas y la culpa, aún quedaba un secreto. Uno más grande. Uno que, cuando lo descubrí, cambió mi vida para siempre. Nunca imaginé que la persona que dormía a mi lado cada noche sería capaz de mentirme con algo tan grande, tan cruel y tan perfectamente calculado. Si alguien me lo hubiera contado, habría jurado que era imposible, que mi esposa jamás haría algo así. Pero me equivoqué. Me equivoqué en todo. Y lo que descubrí después no solo destruyó mi matrimonio, sino también la imagen que tenía del amor, de la confianza y de mí mismo. Todo comenzó hace poco más de un año, cuando Laura, mi esposa, me dio la noticia que se supone debía cambiar nuestras vidas para bien. Estaba embarazada. Recuerdo cada detalle de ese momento como si hubiera ocurrido ayer. Ella llegó a casa con una sonrisa radiante, los ojos brillantes y una caja en las manos. Me pidió que la abriera, y dentro había un pequeño body blanco con la frase «Papá en entrenamiento». Me quedé congelado. Sentí una mezcla de emoción, miedo y felicidad pura. Era lo que habíamos estado esperando. Llevábamos más de 2 años intentando tener un hijo, y después de tantos intentos fallidos, pruebas, lágrimas y silencios incómodos, por fin había ocurrido. La abracé con fuerza, lloramos juntos, reímos, soñamos. Aquella noche fue una de las más felices de mi vida. Llamamos a nuestros padres, a nuestros amigos más cercanos, y todos compartieron nuestra alegría. Durante días, viví en una nube. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía encajar. Laura comenzó a comportarse como cualquier futura madre emocionada. Se levantaba más temprano, decía que tenía náuseas matutinas, se antojaba de cosas absurdas a medianoche y hablaba con el bebé como si ya estuviera entre nosotros. Compramos libros sobre embarazo, empezamos a decorar una habitación que pronto sería el cuarto del bebé, y yo me sentía completo. Mi vida, que antes se había sentido monótona y predecible, tenía un propósito. Pero algo empezó a parecer extraño después del primer mes. Cada vez que mencionaba ir al médico con ella, siempre encontraba una excusa. Que las citas eran muy temprano, que no quería que yo perdiera trabajo, que la sala de espera era incómoda. Al principio no le di importancia. Confiaba plenamente en ella. Pero con el tiempo, las evasivas se volvieron constantes. Y lo que comenzó como una sensación insignificante empezó a crecer dentro de mí como una espina imposible de ignorar. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté si tenía ecografías o algún documento del médico para mostrárselos a mi madre, que estaba muy emocionada con el embarazo. Laura se tensó. Sonrió, pero noté algo distinto en su mirada. Claro, las tengo, pero el médico aún no me dio las copias. Me las entrega la próxima semana, me dijo. La excusa sonó razonable, pero su tono era frío, mecánico, como si hubiera ensayado cada palabra. Los días pasaron y la semana terminó sin señales de esas famosas ecografías. Cuando volví a preguntarle, se molestó. ¿No confías en mí?, me lanzó con lágrimas en los ojos. Me sentí culpable, como si hubiera cometido una traición solo por dudar. Me disculpé, la abracé y traté de convencerme de que todo estaba bien. Pero en el fondo, algo no encajaba. Pasaron los meses y el supuesto embarazo avanzaba de forma perfecta, demasiado perfecta. No había ningún tipo de complicación, ningún cambio físico evidente, y cada vez que intentaba acompañarla a las revisiones, encontraba una nueva razón para ir sola. Decía que necesitaba espacio, que quería vivir ese proceso de manera íntima, que era su forma de conectarse con el bebé. Yo lo acepté, porque la amaba, porque quería creerle. Hasta que un día, algo sucedió que comenzó a desmoronar su mentira. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada del hospital local.
Me dijeron que mi esposa había acudido a urgencias por un mareo. Corrí hasta allí sin pensar, con el corazón en la garganta, imaginando lo peor. Cuando llegué, pregunté por ella y me guiaron hasta una habitación. Laura estaba acostada, pálida, con una vía en el brazo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue escuchar a la enfermera decir: «Por suerte no fue nada grave, señor». A veces el estrés causa desmayos, especialmente en mujeres que no están embarazadas. Me quedé en blanco. No supe qué decir. No supe si había escuchado mal. La enfermera notó mi expresión y añadió: «Disculpe, pensé que lo sabía. No está embarazada». Sentí como todo el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Caminé hacia Laura, que me miraba aterrada, sin poder sostener mi mirada. No me dijo nada, solo empezó a llorar. Yo me quedé de pie, inmóvil, incapaz de reaccionar. Esa noche fue el inicio de una pesadilla. Intentó explicarlo, pero sus palabras eran un torbellino de excusas y contradicciones. Dijo que el médico se había equivocado, que el test había sido un falso positivo, que no quería lastimarme. Pero nada tenía sentido. Cuando le pedí que me mostrara los análisis, dijo que los había perdido. Cuando le pedí el contacto del médico, cambió de tema. Y entonces comprendí la verdad que tanto había temido. Nunca había estado embarazada. Todo había sido una farsa. Una mentira cuidadosamente construida. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, mirando vacío, intentando entender por qué. ¿Por qué fingir algo así? ¿Qué podía haberla llevado a mentir con algo tan sagrado? Pero lo que descubrí después fue mucho peor de lo que jamás habría imaginado. Me quedé en silencio frente a ella, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Sentía que la habitación se encogía, que el aire se volvía más denso, más imposible de respirar. Mi esposa había fingido un embarazo para ocultar una infidelidad con mi propio hermano. Las palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, como una tortura sin pausa. Pero algo dentro de mí seguía gritando que faltaba una pieza, que la historia no estaba completa. Había algo más, algo que Laura aún no había dicho. Me levanté y empecé a caminar por la sala como un animal acorralado. «Dime la verdad, toda la verdad, ahora». Ella seguía llorando, las manos temblorosas, la voz apenas audible. «Ya te lo dije todo». Me giré bruscamente. «No, no lo hiciste. Hay algo más. Lo veo en tus ojos. Llevas meses mintiéndome, manipulando cada detalle, inventando citas, síntomas, ecografías. Eso no lo haces solo por culpa o miedo. ¿Qué estás ocultando, Laura?» Ella se quedó en silencio, y en ese silencio sentí por primera vez verdadero pánico. No de ella, sino de lo que estaba a punto de decir. Cuando por fin abrió la boca, su voz era apenas un susurro. «No era solo para ocultar lo de tu hermano. Era porque alguien más sabía lo que pasó, y me estaba amenazando». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. «¿Qué?», pregunté, sin entender. «¿Quién te estaba amenazando?». Laura respiró hondo, como si decirlo le costara la vida. «Tu hermano no fue el único que lo supo. Alguien más se enteró. Alguien que trabaja contigo». De pronto, todo encajó. Recordé las miradas extrañas en la oficina, los silencios incómodos, los comentarios en doble sentido. Había un tipo, Sergio, un compañero de trabajo que siempre se comportó de forma demasiado amable con Laura cuando venía a las cenas o reuniones. Nunca le di importancia, pero ahora su nombre apareció en mi mente como una sombra. «¿Sergio?», pregunté, y ella asintió, llorando. «Sí, él me vio una noche saliendo de casa de tu hermano». No sabía cómo explicarlo, así que lo negó todo, pero desde entonces comenzó a escribirme, a insinuar que lo sabía. Me decía que si no hacía lo que él quería, se lo contaría todo a ti. Me quedé helado. ¿Qué es lo que quería? Ella me miró con desesperación. «Dinero y, a veces, que lo viera, que le contestara los mensajes, que fingiera interés. No pasó nada entre nosotros, lo juro, pero me sentía atrapada. Tenía miedo de perderlo todo. Por eso inventé el embarazo, para desviar cualquier sospecha. Si tú creías que estaba embarazada, nadie se atrevería a acercarse o a hacerme daño». No sabía si sentir compasión o asco. Todo era una red de mentiras tan perfecta que parecía una pesadilla. Pero mientras hablaba, algo no cuadraba. «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no acudiste a mí?». Ella levantó la mirada, desesperada. «Porque tú ya no eras el mismo conmigo. Tenía miedo de que me dejaras, de que no me creyeras. Y luego fue demasiado tarde. Cada vez que pensaba contártelo,
Algo más salía mal. Apreté los puños. Voy a hablar con Sergio. Ella se levantó de golpe. No, por favor, no lo hagas. Es peligroso. No sabes lo que es capaz de hacer. Pero ya era demasiado tarde. Mi mente estaba nublada por la ira, por la sensación de haber sido manipulado por todos los que me rodeaban. Tomé mi abrigo y salí de casa. Conduje hasta la oficina, pero Sergio no estaba. Pregunté discretamente y supe que había pedido unos días libres. Eso aumentó mi sospecha. Lo llamé, no respondió. Le envié un mensaje. Sé todo lo que hiciste. Nos vemos esta noche. No te atrevas a huir. Pasé el resto del día en un estado de ansiedad insoportable. Laura me llamaba sin parar, pero no contesté. Quería respuestas y las iba a tener. A las 8 de la noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, esperando escuchar su voz, pero al otro lado había un silencio tenso, y luego una respiración lenta. Finalmente, una voz susurró, «Llegas tarde». Y colgó. Mi corazón se aceleró. Llamé de nuevo, pero no contestó. Fui directo a su apartamento. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Sentí un escalofrío. Empujé lentamente y entré. Todo estaba desordenado, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. «¿Sergio?», grité, pero no hubo respuesta. Caminé por el pasillo y lo vi. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con una botella vacía a un lado. No parecía herido, pero su mirada estaba perdida, vacía. «¿Qué demonios hiciste?», le grité, y él sonrió, una sonrisa débil, casi enferma. Nada que no hiciera ella primero. Me acerqué un paso. «¿De qué estás hablando?». Él se echó a reír, una risa amarga. «¿De verdad crees que solo te engañó contigo y con tu hermano? Laura es una actriz, amigo. Lo del embarazo, lo del chantaje, todo es parte de su juego». Me quedé inmóvil, incapaz de procesar. «Estás mintiendo». Él negó con la cabeza. «¿De verdad crees que no sabía que venías?». Me llamó. Me pidió que te contara todo, que te hiciera odiarla. Dijo que era lo único que podía salvarte. Me abalancé sobre él. Lo sujeté por la camisa. «¿Salvarme de qué?», grité. Sergio me miró con los ojos vacíos. «De lo que viene». Antes de que pudiera preguntarle más, sonó un golpe en la puerta. Me giré, pero cuando volví la vista hacia él, Sergio ya no respiraba. Me quedé congelado. Mi mente no entendía lo que estaba viendo. Y entonces, en medio de ese silencio mortal, mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Solo 4 palabras: «No vuelvas a casa». Y en ese instante, comprendí que mi pesadilla apenas acababa de comenzar. Me quedé paralizado, mirando el teléfono y leyendo una y otra vez ese mensaje. «No vuelvas a casa». El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando entender por qué me advertía, qué significaba realmente esa frase. Todo se había vuelto una maraña de mentiras, secretos y medias verdades, y ya no sabía en quién confiar. Salí del apartamento de Sergio sin mirar atrás, con una sensación amarga en el pecho, como si cada paso me acercara más a una verdad que no quería conocer. Conduje sin rumbo, sin destino. Llovía, las luces de la ciudad se difuminaban en el parabrisas y el sonido del limpiaparabrisas se mezclaba con el caos dentro de mi cabeza. ¿Por qué me decía que no regresara? ¿Qué podía estar pasando en nuestra casa? Intenté llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Le envié mensajes, correos, nada. Era como si hubiera desaparecido. Finalmente, decidí volver. No podía quedarme esperando en la incertidumbre. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Todo parecía normal desde fuera. Entré despacio, con el pulso acelerado. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio tan profundo que me heló la piel. Llamé su nombre, pero nadie respondió. Avancé por el pasillo hasta el dormitorio y me encontré la habitación completamente vacía. No había ropa, ni fotos, ni rastros de ella. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera vivido allí. Me quedé en medio del cuarto, sin saber qué hacer. En la mesita de noche encontré una hoja doblada con mi nombre escrito. La abrí con las manos temblorosas. Era una carta. Su letra, inconfundible. Empecé a leerla, y cada palabra me hundía más. Sé que ahora todo parece una locura y que probablemente me odias, pero necesito que entiendas por qué hice todo esto. Nada de lo que pasó fue por maldad, fue por desesperación. Desde hace meses
Alguien nos estaba vigilando, alguien que conocía detalles de tu trabajo, de tu familia, incluso de tu hermano. Ese alguien me contactó primero, me dijo que si no colaboraba, te destruiría, que tenía pruebas que podía arruinarte. Al principio pensé que era una broma, pero luego empecé a recibir fotos nuestras, mensajes, llamadas. No sabía qué hacer. Fingí el embarazo porque era la única manera de ganar tiempo, de protegerte. No podía contártelo porque sabía que irías detrás de esa persona, y eso era lo que querían, provocarte, sacarte de control. No puedo seguir aquí, porque si me quedo, te pondré en peligro. Solo prométeme que no intentes encontrarme. Te amo, y por eso tengo que irme. Sentí como me faltaba el aire. Me senté en la cama, sosteniendo la carta entre las manos. No entendía nada. ¿Quién podía estar detrás de todo esto? ¿Qué querían de mí? Y sobre todo, ¿cómo encajaba mi hermano en todo esto? Todo apuntaba a que había algo mucho más grande de fondo, algo que iba mucho más allá de una simple infidelidad o una mentira. Pasaron los días y no tuve noticias de Laura. Nadie sabía nada. La policía registró una denuncia por desaparición voluntaria, pero no avanzaron mucho. Todo indicaba que se había ido por decisión propia. Yo, en cambio, no podía quedarme quieto. Empecé a investigar, a revisar mis propios proyectos, correos, contratos, buscando alguna pista de lo que ella mencionaba en la carta. Y fue entonces cuando encontré algo que me dejó helado. Había una carpeta oculta en mi ordenador con documentos que no recordaba haber guardado. Archivos cifrados, informes, transacciones. Todo parecía relacionado con una empresa para la que trabajaba hacía años, pero los datos no coincidían. Había movimientos de dinero, nombres desconocidos, y uno de ellos aparecía repetidamente: Sergio. De repente, todo tomó sentido. El chantaje, las amenazas, el miedo de Laura. Sergio no la había manipulado solo por lo que sabía, sino porque formaba parte de algo mucho más grande. Ella lo había descubierto, quizá por accidente, y al darse cuenta del peligro, fingió el embarazo para crear una distracción. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué me vertía? ¿Por qué desaparecer justo cuando todo empezaba a aclararse? Lo único que sabía era que alguien había jugado con nosotros desde el principio. Laura, mi hermano, incluso yo habíamos sido piezas de una historia que no entendíamos del todo. Esa noche me quedé despierto, revisando cada detalle una y otra vez. En medio de mi desesperación, recordé algo, un pendrive que Laura siempre llevaba en su bolso, uno que nunca me dejó revisar. Fui hasta el armario, y allí estaba, escondido dentro de una caja de zapatos. Lo conecté al ordenador, y lo que encontré dentro me dejó sin palabras. Había una serie de grabaciones de audio, de llamadas, de conversaciones entre Sergio y alguien más. La voz de Laura también aparecía, pero lo que decía me hizo sentir un escalofrío que no olvidaré jamás. En una de las grabaciones, se escuchaba claramente una voz masculina decir: «Ya lo sabes, Laura. Si él descubre lo del dinero, los dos estamos acabados». Mi corazón se detuvo. Esa voz no era de Sergio. Era la de mi hermano. Reconocí su voz de inmediato. Era inconfundible. La había escuchado toda mi vida. Mi hermano, aquel en quien más confiaba, aquel que siempre había sido mi apoyo, estaba implicado en todo. La grabación seguía, y con cada segundo mi cuerpo se tensaba más. Laura hablaba con miedo, pero con firmeza. «No pienso mentirle más, ya está demasiado lejos». Y él respondía: «Si se entera, no solo perderás a su marido, perderás tu libertad. No te equivoques, Laura. Aquí todos tenemos algo que perder». Luego se escuchó un silencio, un golpe seco y la grabación terminaba. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. Esa conversación no solo revelaba que mi hermano estaba involucrado, sino que había algo ilegal detrás, algo lo bastante grande como para justificar todo el infierno que había seguido. Abrí los otros archivos del pendrive y encontré documentos financieros, transferencias ocultas, firmas falsificadas. Mi nombre aparecía en varias de ellas, usados sin mi conocimiento. Mi hermano y Sergio habían creado una red de operaciones falsas usando mi identidad como tapadera. Laura, por accidente, lo descubrió. Y cuando intentó protegerme, todo se desató. Todo encajaba. Sergio la había presionado porque también estaba metida en aquello y temía que lo denunciara. Mi hermano, en cambio, la obligó a mantener el silencio, la empujó a fingir el embarazo para distraerme, para tenerme alejado de cualquier investigación. Lo habían calculado todo. Pero lo que no esperaban era que ella se derrumbara emocionalmente,
que la mentira la consumiera y que al final intentara advertirme. Me quedé horas escuchando las grabaciones una y otra vez, hasta que no me quedaron lágrimas. Sentía una mezcla de furia y tristeza, una impotencia imposible de describir. Había sido manipulado por todos, incluso por la persona que compartía mi sangre. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, lo único que realmente dolía era saber que Laura había cargado con todo sola. Había mentido, sí, pero lo había hecho para salvarme. Al día siguiente, llevé toda la información a las autoridades. No sabía en quién confiar, así que fui directamente a la fiscalía. Les entregué los documentos, los audios, todo. Pasé horas declarando, reconstruyendo paso a paso lo que había ocurrido. Me aseguraron que iniciarían una investigación inmediata. No era solo un asunto familiar. Era un caso de fraude y lavado de dinero a gran escala. Y mi nombre estaba en el centro de todo. Durante semanas, viví con el corazón en vilo. La policía localizó a Sergio, quien terminó confesando gran parte de lo sucedido. Confirmó que mi hermano era el cerebro detrás del esquema, que Laura lo había descubierto y que por eso la había amenazado. Lo que no pudieron decirme fue dónde estaba ella. Había desaparecido sin dejar rastro, y aunque buscaron, nadie logró encontrarla. Un día, mientras revisaba el buzón de casa, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una foto. Era Laura, de espaldas, frente al mar. En el reverso, una frase escrita con su letra: «Ahora sí estás a salvo». Me quedé quieto, mirando aquella imagen durante minutos. No decía dónde estaba, ni pedía perdón, ni explicaba nada más. Pero no hacía falta. Sabía que lo había hecho por mí. Los meses siguientes fueron una mezcla de procesos judiciales, declaraciones y silencios incómodos. Mi hermano fue detenido. Cuando lo vi por última vez, apenas pude reconocerlo. Me miró con una frialdad que nunca antes había visto en él. No intentó defenderse. Solo dijo una frase que aún no me persigue. «Yo no lo hice por dinero. Lo hice porque siempre fuiste el bueno, y yo me cansé de vivir a tu sombra». No respondí. No había nada que decir. Cuando todo terminó, la casa se sintió más vacía que nunca. Ya no quedaba rastro de Laura, ni del futuro que habíamos planeado. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Aprendí que las mentiras más peligrosas no son las que destruyen la confianza, sino las que se construyen para protegerla. Laura había mentido, sí, pero en medio de su engaño había una verdad. Me había amado lo suficiente como para sacrificarse. A veces, por las noches, vuelvo a escuchar las grabaciones. No porque quiera revivir el dolor, sino porque en ellas escucho su voz, temblorosa pero fuerte, luchando por mantenerme fuera del desastre que ella misma había intentado detener. Es su forma de seguir hablándome, de recordarme que no todo en la vida es blanco o negro, que incluso en la mentira puede haber amor. Nunca volví a saber de ella. La policía cerró el caso meses después, y yo decidí mudarme, empezar de nuevo. Pero a veces, cuando camino cerca del mar, me detengo y observo el horizonte, imaginando que en algún lugar ella está mirando el mismo cielo. Y en esos momentos, aunque la historia haya sido un torbellino de engaños y secretos, no puedo evitar sonreír con tristeza. Porque al final, la verdad más dura de todas no fue que mi esposa fingiera un embarazo. Fue descubrir que todo ese engaño fue, en realidad, su manera de salvarme. Y aunque lo perdió todo en el intento, yo todavía la amo. En silencio, en secreto, en esa parte del alma donde los amores imposibles nunca mueren. Fin.